Aleluya. Grande y maravilloso el Señor. Te alabamos, te adoramos todo el tiempo, Señor. Todo el tiempo. Damos honor a ti, Señor. No hay otro Dios como tú, el más grande, excelso, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Gracias, oh bendito Dios. Te amamos, te bendecimos, Señor. Venimos hoy, Señor, con un corazón dispuesto a recibir de parte tuya, Señor. Un corazón que tiene hambre y sed de ti, Señor. Oh bendito Rey, y justamente el día de hoy vamos a ser partícipes de la Santa Cena tuya, Señor. Esa cena es el momento en el cual estuviste con tus discípulos, Señor, en el cual diste el pan y el vino, y que son la representación de tu cuerpo y tu sangre, Señor. Sacrificio que diste por causa nuestra, para redimirnos del pecado, para darnos vida nueva, como tú dices, vida y vida en abundancia. Gracias, oh bendito Rey. La palabra del Señor dice, 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Y Él viene y pronto. Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por entregar tu vida, tu cuerpo, Señor. Ese cuerpo que fue maltratado, flagelado, azotado por causa, Señor, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Tú recibiste, Señor, el castigo, Señor, para que nosotros seamos libres. Gracias, Señor. Y lo más precioso también dice ahí tu palabra, Señor, de que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, toda enfermedad, tanto natural como espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que a causa de esa entrega de tu cuerpo, Señor, de tu vida, Señor, clavaste ahí en la cruz todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades. Gracias, oh bendito Rey. Señor, este es tu cuerpo, que por nosotros, Señor, fue entregado, fue partido. Gracias, Señor Jesús. Pueden comer. Asimismo, Señor, esta copa representa el pacto en tu sangre. Esa sangre preciosa que fue derramada. Sangre que nos limpia, sangre que nos lava, que nos hace dignos delante de la presencia de Dios mismo. Esa sangre que nos cubre desde la cabeza hasta los pies. Gracias, Señor, porque en tu sangre, Señor, tenemos redención. En el nombre de Jesús pueden beber. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sublime,
Señor es bueno y para siempre su misericordia. Está como un poco con eco, ¿no? Sí. Aleluya. Bájale el volumen a los otros. Solo Ya, sí. el micrófono nada más. Gloria a Dios. Amados hermanos, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Cuánto siente la presencia del Señor en este lugar? Amén. Síguele. Él está aquí. Síguele. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 61. Gloria a Dios. Versículo 1 en adelante. Isaías 61. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Bendecimos tu nombre. Señor, dirige esta prédica que el día de hoy, Señor, nos vas a hablar a través, Señor, de mí. Instrumento tuyo soy, Señor, en este momento, parlante tuyo. Soy tú hablando, ministrando, edificando y consolando. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quitamos todo pensamiento que no sea tuyo, Señor, y lo echamos fuera ahora para poder recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Toda preocupación, todo afán, Señor, es quitado. Porque tenemos la esperanza, Señor, y la fe de que tú, Señor, obrarás en ello. Toda carga, Señor, te la entregamos ahora en este momento para que podamos ser ministrados por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Capítulo 61 del libro de Isaías, del profeta Isaías, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, aleluya, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así que si alguien está angustiado, el Señor pone ese manto de alegría. Gloria a Dios. Si hay alguien que esté afligido, dice la palabra que Él nos va a dar en lugar de ceniza. Dice, ordenar a los afligidos de Dios que les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso es esta palabra que el Señor, que en el cual, mire, este es como comienza el ministerio Jesús. Esta es la prédica que dio Jesús mismo en la sinagoga cuando comienza su ministerio. Así nos muestra lo mismo en Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, 18. El mismo Señor Jesús, abriendo el libro del profeta Isaías, ¿no? Comenzó a leer lo que estaba escrito y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y dice ahí que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor ponía en mi corazón el día de hoy hablarles acerca de esa unción de parte de Dios. Esa unción que hizo que Jesús abriera el libro de Isaías y comience a hablar.
Y en esa unción, hermano, dice que la unción pudre todo yugo, ¿verdad? La unción pudre todo yugo. ¿Y cuáles son esos yugos que nos tienen ahí atados? Enfermedades, tristezas, odios, rencores, falta de perdón. Cuántas cosas que nos pueden afligir. Y todo eso se pudre mediante la unción. Miren que cuando comienza Jesús a hablar ahí, dice, o en el libro de Isaías, cuando dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido. Ahí empieza la unción. Me ha ungido Jehová, dice, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Empieza una nueva etapa en nuestra historia, de nuestras vidas, cuando recibimos la unción de Dios. La vida de pasada quedó atrás. Cuando hemos sido ungidos por Dios, comienza un nuevo ministerio que el Señor nos da. Primero, lo que nos hace es, primero, pudre todo yugo. Y una vez libres, porque es lo que hace que la unción nos liberta, ¿verdad? Nos hace libres de todas esas maldiciones generacionales, quizás. Y cuando una vez que estamos ungidos, dice, comenzamos a predicar buenas nuevas a los abatidos. Lo comienza a decir el profeta Isaías. Cuando empieza la unción, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Hermano, tú ya no eres el mismo. El volumen del sonido, ahí es la clarita. Ahí. ¿Qué quieres? ¿Quitar el... bajarle el volumen? ¿Qué? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando comienza la unción, lo primero que hace es que nosotros comenzamos a abrir nuestra boca, a predicar buenas nuevas. Capítulo 61 de Isaías es: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Comenzamos a hablarle a todo el mundo: mira, ya no seas esclavo del pecado. Cristo dio su vida por ti y por mí. Le comenzamos a hablar, porque ellos son los que están ahí cautivos por el pecado. Y a los presos, apertura de la cárcel. Hermanos, no es solamente presos naturalmente, presos espirituales que necesitan ser libres de esa cárcel. Hermano, son esclavos, están atados. Y la unción que está sobre cada uno de ustedes hace que nosotros abramos nuestra boca, que le prediquemos a ellos, para que sientan lo que nosotros hemos sentido, también lo sientan ellos. Lo que hemos experimentado, también lo experimenten ellos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Nosotros decimos siempre, ¿no? El Señor, cuando tú estás con el Señor, tienes libertad. Este es el tiempo que Dios, el mejor tiempo que Dios me ha dado. Hermano, el mejor tiempo que el Señor me ha dado es cuando lo he conocido a Él. Cuando el Espíritu de Dios ha estado sobre mí y está en mí. Y eso mismo, yo miraba a través de la unción que cuando ungen al rey Saúl. Vámonos a 1 Samuel, gloria a Dios. Capítulo 10 de 1 Samuel. Cuando te ungen, hermano, comienza una nueva historia en tu vida. Y sigues la guianza del Espíritu Santo de Dios. Él te va diciendo qué hacer, cómo hacer. Por eso no nos aflijamos, hermano, en las situaciones que podamos pasar, porque Él es el que nos va a guiar. Capítulo 10 de 1 Samuel dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo, sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas,
y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Mira, ya la preocupación del padre de la santa se fue, ahora estaba pensando en el hijo. Y luego que de allí sigas más adelante y sigues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Mira, acuérdense que ¿qué cosa es Betel? Casa de Dios, puerta del cielo. Hay una escalera, ¿no? En Betel. Y dice que se iban a encontrar con 3 hombres que suben, dice, miren, que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Gloria a Dios. Miren lo que llevan, ¿no? Los cabritos, el pan y el vino. Esos 3 hombres estaban llevando y eso subían a Dios, dice en Betel. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Dice, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, miren, ahí empieza. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. En ese momento donde estaba esa compañía de profetas, de repente comienza a descender el Espíritu de Dios sobre Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Se dan cuenta cuando ya comienza? No solamente el hecho de echar el aceite, sino que es ahora el Espíritu Santo descendiendo sobre Saúl, el cual hace que también él comience a profetizar. El Señor, hermano, bienvenida hermana, cuando uno llega a la presencia de Dios, cuando es ungido por parte de Dios, comienzas a hacer cosas que nunca antes en tu vida has hecho. Comienzas a profetizar. Yo no sé si te ha sucedido a ti, que de repente el Espíritu de Dios ha venido sobre ti y te hace hablar algo. Te hace profetizar y te hace decir cosas que aún no son y que después se van a comprobar que son. Que así como lo dijiste es. ¿Por qué? Porque no eres tú hablando, es el Espíritu de Dios que está sobre ti. Y cuando te haya sucedido estas señales, dice, y serás mudado en otro hombre. O sea, ya no, el antiguo Saúl queda atrás. Un nuevo Saúl. Y cuando te haya sucedido estas señales, dice, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. O sea, quiere decir, hermano, que una vez que nosotros hemos sentido que la presencia de Dios está con nosotros, ya no nos preocupemos por estar ahí y ahora qué hago, y ahora qué voy a hacer, que voy a seguir profetizando. No, dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. No es que del hombre, dice, son sus pasos, pero ¿cómo es? Del hombre son sus pasos, pero de Jehová, Jehová endereza los pasos, ¿no? Algo así es la palabra que dice, ¿no? Y el hombre, lo único que uno hace es caminar, y el Señor nos va corrigiendo, nos va enderezando, hace que lo torcido se enderezca, ¿verdad? Y comiences a caminar recto de acuerdo a la voluntad de Él. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros su voluntad si nosotros no nos movemos? Necesitamos caminar. Ahora, tenemos que entender aquí que hay una palabra que nos dice, cuando te hayan sucedido estas señales, y todos nosotros hemos recibido esas señales, porque hemos recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de ustedes, está dentro de ustedes. Dice ahí, con poder y profetizar. Dice, cuando te hayan sucedido, haz lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Camina. A veces, hermano, yo les digo una cosa, a veces nosotros humanamente nos afligimos mucho. Nos afligimos y verdaderamente nos afligimos bastante a veces. Y podemos estar alabando a Dios, pero en medio de la alabanza todavía seguimos con aflicción. Y eso que en la alabanza hay liberación. Porque en la alabanza, hermano, el mover de Dios es tremendo. Y todo espíritu sale. Es más, comienza a manifestarse algunos y comienza a salir.
Porque cuando uno alaba a Dios, hermano, se siente como que ya no pesas, ¿verdad? Toda esa carga que uno tiene, uno la echa para atrás y comienza solamente a preocuparte por alabar a Dios. En alabanza hay liberación, hay rompimiento, ataduras. Entonces, aquí el Señor nos dice que todo lo que nosotros hagamos, no te preocupes, Dios está contigo. Él nunca nos abandona. Mira que lo mismo le sucedió a David. David también, cuando es ungido, para eso ya Samuel estaba llorando porque le había sido quitado el reino a Saúl, a su engreído, ¿no? Porque en ese momento Saúl era su engreído de Samuel. En el capítulo 16 de 1 de Samuel dice, 16:1 de 1 de Samuel, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ya estaba llorando Samuel, lo quería, porque era el rey ungido por Dios. Él mismo lo había ungido con una redoma. Pero ahora sucedía algo diferente. Dice aquí la palabra: llena tu cuerno con aceite. Ya no era una redoma, ahora era un cuerno. Llena tu cuerno con aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿En dónde estaba ese rey? En Belén. ¿Qué otro rey salió de Belén? Jesucristo, ¿no? De Belén, hermano. ¿Por qué Belén? Porque Belén es casa de pan, se llama. Y el pan que descendió del cielo, ¿descendió en dónde? En Belén. Porque era de la descendencia de David. Habían profetizado ya que iba a venir el Cristo, el Mesías. Y nosotros conocemos la historia cuando unge Samuel mirando lo exterior, cuando Dios miró lo interior y miró el corazón de David. Y a ese David fue a quien lo ungió, y lo ungió, hermano, con cuerno, a diferencia de redoma, porque el cuerno, hermano, significa, el toque de ese cuerno era para la batalla. Dice que él adiestraba, dice: Dios adiestra mis manos para la batalla. Hermano, ¿se acuerdan cuando David peleó contra Goliat? Sus manos no estaban diestras con la espada, pero sí con la onda. Y ¡pum!, lo que él sabía hacer. Pero Dios lo adiestraba. O sea, el Espíritu de Dios que estaba sobre David hacía que todo lo que él hiciera, lo hiciera bien. Se puso a practicar con la espada y fue el mejor espadachín. Tremendo guerrero que decía: si Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Hubo un momento en que le pidieron: tráeme 100 prepucios, le dijo, aquí. Y no le trajo 100, le trajo 200. Wow, ahí están los prepucios. Circuncidó 200 personas. Entonces, todo lo que él hacía era prosperado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Como el rey Saúl le dijo: mira, haz todo, que Dios está contigo. Eso sabía David. Ustedes se han preguntado por qué Dios fue tan fuerte, el castigo o tan severo con Saúl y menos con David. Mira que Saúl lo que hizo fue desobedecerlo. No hizo, que le mandó que mataran a todos. No, él reservó, ustedes saben, el rey y al ganado, ¿no? Y para hacer sacrificios, dijo, para Dios. Y Dios le dijo: por esta causa, mira, te quito, le dijo, me has desobedecido. Pero David no hizo peores cosas. David, hermano, hizo pecado, estuvo con Betsabé, mató al esposo de Betsabé, lo mandó ahí a la batalla al frente para que muriera, tuvo un hijo con ella. Hermano, cosas terribles. David, hermano, ahí se embarró, mira, que mató a mucha gente peleando, pero con esa sangre
por esa sangre derramada de un inocente ahí, porque el único inocente que mató fue el esposo de Betsabé, y por esa causa no le permitió que construya casa para Dios. Pero no aún así, con todo eso, el Señor no se apartó de él. En cambio de Saúl sí se apartó. Tanto así que Saúl fue a hablar con una pitonisa porque no le hablaba a Dios, ¿no? O sea, imagínense, pero con David siguió hablando. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el corazón que tenía David, a diferencia del corazón de Saúl. De Saúl. El corazón de Saúl era, él quería ver, o sea, comenzó bien, pero terminó queriendo agradar al resto. A David no le importaba agradar al resto, a él le importaba agradar a Dios. Y esa era la gran diferencia entre Saúl y David. Por eso que dice que era conforme al corazón de Dios. A pesar de que haya pecado, el Señor le perdonó el pecado. Porque una vez que se arrepintió, el Señor se lo perdonó. Le perdonó el pecado al rey David. A Saúl no. Y muchas veces nosotros somos hermanos como Saúles, que a veces queremos aparentar ante los demás y no nos preocupamos por agradar a Dios, sino que queremos ver que piensen bien de nosotros los demás, que las acciones que nosotros hagamos estamos en función a qué van a decir la gente, cuando para el Señor, hermano, no nos importa. Mira que David era diestro en matar osos, leones, matar gigantes. Era diestro en eso. Era diestro con la espada, con la honda. Hasta diestro en enamorar a mujeres también, porque se enamoró de mujeres, tenía varias esposas. Y no cualquier esposa, la única, la hija de Saúl, nada más que le salió media chueca, ¿no? Porque se avergonzó de David. Era diestro en la música. Acuérdense que David, mira que el Espíritu, desde el momento en que el Espíritu de Dios estaba sobre David, cuando fue ungido, las alabanzas que él hacía, los salmos que él cantaba cuando pastoreaba sus ovejas, de repente esos salmos echaban fuera demonios. Porque ¿para qué lo buscaban a David? Aunque todavía no era rey ni nada, lo buscaban porque tenía un espíritu que lo afligía, que lo atormentaba a Saúl. Y el único que podía echar fuera y poner calma y paz en Saúl era David. Iba con su arpa y tocaba, mira que sabía música y cantaba precioso quizás. Y los demonios, hermanos, por eso que le decía, en la alabanza hay liberación. Porque cuando el que alaba verdaderamente, cantando salmos, porque él cantaba canciones que era inspirado por Dios para cantar, y de ese corazón de Dios cantaba. Por eso que las mejores alabanzas son cuando son inspiradas por Dios. No son de que, ay, esta letra es bonita, no. Son inspiraciones. Los salmos son cosas que salen de tu corazón. Y había liberación. Los demonios no podían soportar y huían. Y se quedaba tranquilo. No tenía que tomar pastillas para dormir el rey Saúl. Necesitaba solo alabanzas. Hermano, cuando no puedas dormir, pon alabanzas. Todo chamuco sale afuera. Paz, tranquilidad, hasta bellos sueños vas a tener. ¿Por qué? Porque la unción de Dios pudre todo yugo. Y de verdad que lo pudre, lo quita, lo deshace. Saúl conoció la presencia de Dios. David la saboreó. Y dice la palabra vámonos ahora pasemos para el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 10, desde el versículo 34, 10:34, amén. Hechos 10:34, vamos a hacer el estudio de Hechos de nuevo, gloria a Dios. Hechos 10:34 dice, ahí está hablando de Cornelio, ¿no? Cuando fue Pedro a donde Cornelio. Y dice la palabra,
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque estaba con gentiles, con Cornelio, con este soldado, y con toda la familia y con todos los amigos que estaban ahí en su casa. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermano, ahí es donde el Espíritu de Dios va, porque dice que donde le teme, ¿no? Acuérdense que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces ahí está la presencia de Dios, y ve que no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y comienza a hablar Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis, dice, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo del que predicó Juan. Cómo Dios ungió, ahí comienza a decir, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, lo que les digo, la unción hace que Dios esté contigo en todo lo que hagas, echando fuera demonios, consolando, dándole palabra de vida. Y ellos mismos dicen: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y le comienza a hablar y hablar y hablar. Y en el versículo 44 dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, la unción de Dios cayendo sobre todos los gentiles. Era el primer momento en el cual era derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles. Eran llenos, y lo estaba viendo Pedro, un judío, viendo cómo el Espíritu Santo también, la promesa era para ellos. Hermano, ¿te das cuenta cómo nos ha ungido el Señor? Y que el Dios está con nosotros. Esa unción, hermano, la unción, ¿saben cómo es la unción? Si nosotros buscamos el significado de unción, es cuando los pastores ungían a sus ovejas con aceite. ¿Por qué razón? A causa de los insectos que se le metían por las orejas y hacían su nido ahí y ponían sus huevecillos, y era un tormento terrible, porque estos huevos entraban dentro de la oveja y se comían hasta el cerebro de la oveja y morían atormentadas con dolor terrible. Entonces, ¿qué hacían los pastores? Ungían aceite sobre sus cabezas de la oveja, y el aceite corría, y ya el olor mismo del aceite y la misma consistencia del aceite hacía que ya los insectos, había unas moscas como el moscarrón que se llamaban, ¿no? Que hay también aquí en los establos, hay esas moscas que ponen sus huevecillos. Entonces todo esto se apartaba, y esa oveja ya no era contaminada, no era infectada, su mente estaba tranquila, estaba en paz y podía pastorear tranquilamente, sin preocuparse de que los insectos pusieran sus huevos en su cabeza. Igualmente, hermanos, si nosotros lo llevamos al plano espiritual, la unción de Dios hace que todos esos insectos, todos estos espíritus del aire, ¿no? Todas esas demonios, espíritus malignos, hermanos,
no hagan en nuestra mente casa, no hagan habitación en nuestra mente. Porque muchas veces los endemoniados, hermanos, tienen muchos de esos huevecillos ya ahí, donde han estado germinando demonios, espíritus malignos, espíritus inmundos, hablándole, atormentándolos, hasta que la unción, ¡pum!, hace que se libere. Miren que cuando Jesús llegó donde el Gadareno, ese estaba infectadísimo, pero la unción que estaba en Jesús hizo que se fueran todos. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando fue liberado el Gadareno, el endemoniado Gadareno, que ya no estaba endemoniado? Lo primero que hizo fue quería irse con Jesús, quería irse en la barca también. Jesús le dijo, no, ve y testifica a todos lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que hizo. Hermano, nosotros, ok, amén, seguimos a Jesús, pero el propósito también es que nosotros testifiquemos lo que Dios ha hecho. Todo el mundo conocía quién era David y lo que hacía, y sabían que era el ungido de Jehová. Sabían que era el ungido de Jehová. Muchos demonios querían venir donde él, pero no podían tocarlo. ¿O alguien lo tocó a David alguna vez? Nunca. Lo perseguían por todo Israel, nunca lo cogieron. Incluso cuando se metió en la cueva de Adulam, pero salió de ahí más lleno de fuerza todavía después. No podían con David. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y eso testificaba Pedro, cómo fue ungido Jesús, cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los judíos, esos 120, cómo era derramado ahora sobre los gentiles. Imagínense, poder de Dios. Dice en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 18. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuántos saben que el anticristo viene? Quizás ya está aquí, hermano. Ya está aquí, estamos en los últimos tiempos. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y de dónde salieron estos anticristos? Mira, dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, y ahí dice, versículo 20, 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermano, tú y yo tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no nos dejamos engañar por anticristos que están dentro, ¿no? Mira que dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay muchos anticristos, hermanos, que se hacen como que están alabando a Dios, pero sus obras lo delatan. Por sus obras lo conoceréis, dice la palabra, si son de Dios o no son de Dios. Por sus frutos, en otras palabras. Pastores, ministros, apóstoles, que por sus frutos se conoce que no son de Dios. Y pueden estar alabando ahí, todo eso. Acuérdense que cuando Jesús venga y separe las ovejas de las cabras, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, fuera de aquí hacedores de maldad no los conozco. Y en su nombre lo hacían. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27 dice, de ahí mismo, 2:27 de 1 Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nosotros, hermanos, que hemos recibido la unción verdadera, podemos reconocer lo bueno y lo malo.
lo que es de Dios y lo que ya no es de Dios. Hermano, ¿sí o no que cuando tú comienzas a escuchar una prédica, inmediatamente te das cuenta si es de Dios o no es de Dios? Si están hablando bobadas, en otras palabras. El otro día estaba escuchando una prédica, la puse, y en eso comencé. Escuché un rato más, y le dije a mi hija, justo estaba bañándome, ¿no? Y él está ahí, y entré, hija, Dios, cámbiame esa prédica, Dios, están hablando tonterías. Y así, hermano, desde el púlpito, hablando cosas que no son, que no están escritas, de acuerdo al parecer de ellos, porque muchos se hacen maestros, dicen, de la palabra, y no saben nada. Se hacen maestros. Hay mucha gente que cree saber mucho, pero al final no son inspirados por Dios, o sea, y no tienen sustento bíblico, sino lo que ellos creen que es. Hablan. Y hay veces que uno, hermano, no puede soportar ya. Uno escucha y comienza a hablar, escuchar cosas que no son de Dios. Y es más, dices, pobre gente que está escuchando esta palabra, que están siendo guiados por ciegos que guían a otros ciegos. Todos caen en el mismo hoyo, dicen. Guía de ciegos. Y ahí va la gente, hermano, detrás de un ciego, creyendo que le está llevando por buen camino. ¿Por qué? Porque no les piden al Espíritu Santo de Dios discernimiento. Porque si uno le pide al Señor, de verdad, es como cuando uno le pide al Señor, Señor, dime si esto es cierto. Entonces uno dice, no, este lugar no es. Y se va. De verdad, uno mira así y uno siente en su corazón como que algo está mal, ¿verdad? Cuando uno ha estado en un lugar que no es. Y uno siente en su corazón que algo está mal aquí, algo. Y comienzas a escudriñar las Escrituras y comienzas a entender y te das cuenta de que no es así. Por eso es que la unción pudre todo yugo. Porque el yugo, ¿qué hace? ¿Para qué ponen yugo? ¿No? Ponen para que no se mueva ni para aquí ni para allá, sino solo camine de acuerdo a cómo lo direccionen. El enemigo, hermano, nos ha tenido con yugo. Ahí hemos estado así, con el yugo puesto para que nosotros caminemos de acuerdo a la voluntad del enemigo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, rompió todo yugo. Ahora nosotros tenemos la libertad de poder alzar nuestra cabeza, mirar al cielo, mirar para un lado y para el otro, tranquilamente. No estamos atados. La unción de Dios rompió ese yugo. Porque la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Permanecer en Él. Cuando tú permaneces en Él, cosas maravillosas suceden. Gloria a Dios. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 15. Pablo comienza a hablar y dice, versículo 15, de 2 Corintios, capítulo 1, 15. Dice, con esta confianza quise ir primero vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo que pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros nos es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, dice, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y dice aquí, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Quién te ungió a ti?
Dios. Por eso dice que Dios siempre está contigo. Pero el que nos confirma es Cristo Jesús. Porque no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo, hermano. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre. Y Él nos ungió. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. Mira, ¿qué son las arras? Es como cuando tú vas a comprar una casa y dejas un arras, o sea, un depósito, ¿no? Para asegurar que a nadie más se lo venda, sino eso ya es tuyo. A nadie más, una vez que tú dejas un arras, ya no pueden ofrecer esa casa a otra persona, porque ya tú dejaste un depósito. El arras del Espíritu Santo está en nosotros. Y ya no somos propiedad de nadie, sino de aquel que dio el arras. Y el que dio el arras es Jesucristo, hermano. Jesucristo a través de su muerte. Lo que hemos hecho ahora, el cuerpo y la sangre de Cristo, esa fue el arras. A través de su muerte es como que Él pagó. Ya. Él pagó. Es más, ni siquiera Él pagó todo. Lo pagó todo, no que después pago. No, Él pagó todo, pagó con su vida, con su sangre. ¿Para qué? Para que tengamos libertad. Para que la unción de Dios sea derramada sobre nosotros los gentiles también. Y seamos nombrados como el Israel espiritual de Dios. Pueblo santo somos. Sacerdocio. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un pueblo que estaba destinado a la maldición. El Señor nos trajo bendición. Tú y yo, hermano, éramos maldición antes, hasta que Cristo vino a nuestras vidas. Y a través de su unción, que rompió todo yugo, pudrió todo yugo de impureza, de pecado, cadenas fueron destruidas. Él es el que nos confirma. Acuérdense que de Dios son el sí y en Él amén. Todas sus promesas son en Él sí y amén. ¿Y qué promesa nos ha dado el Señor? Vida eterna. Y esa promesa es sí, tenemos vida eterna. Y ese amén lo selló. Nadie puede decir que no somos salvos. Hermano, el enemigo muchas veces nos podrá decir en nuestra mente, porque vienen a veces esos moscarrones, esos insectos que quieren ponerse, entran por tu oído, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también la duda también viene por el oír. A veces nos dejamos de escuchar a personas que no son de bendición y son negativas. Tú te has juntado con una persona negativa, que cuando tú dices, mira, vamos a hacer esto, no, dice, eso está difícil, no, ni lo intentes, porque ya, no vas a poder prosperar en eso. ¿Cuánta gente, hermano, ha prosperado? Porque no escuchó a los que le decían que no se podía. Los más grandes exitosos en este mundo, mira, y de la parte natural estoy hablando, son aquellos que no escucharon las voces negativas y tuvieron el coraje de invertir donde nadie invertía. ¿Cómo decir? Estás loco, voy a vender helados en Alaska. Si la nieve ahí, ¿para qué voy a vender? No, hermano, de repente tú te vas ¿no? O cuando están en plena nevada, como decía, después estábamos hablando el otro día, allá en Estados Unidos en invierno se vende cantidad de helado. Y diría, pues está loco vender helado en invierno, pero se vende. Y la manera de hacerlo es poniendo unas propagandas y cosas que llamen a la vista. Y que no mires la nieve o el frío, sino que el heladito, mira. ¿Por qué? Porque rompes todo esquema. Todo aquel que te dice que no. Ahora en la parte espiritual, hermano, todos aquellos que te decían, no vayas allá. Mira que tú eres católico, tu abuela fue católica, tu bisabuela, todo. Mira, se ha sido bautizado tú de pequeñito. Cosas que no, hermano, y que nosotros no hemos escuchado y hemos dicho, no, me voy con Cristo, no importándonos nada, y hemos sido prosperados en ello. Por eso el Señor nos llama que somos plantíos de Jehová, pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Somos ovejas de su prado.
que nos lleva a fuentes de aguas vivas, nos pastorea, hermano. Pero lo importante es dejarnos pastorear por Dios. Muchas veces somos como esas ovejas que se van y se alejan de la manada. ¿Y qué sucede cuando se alejan de la manada, hermano? Terminan todas, los lobos se la pueden comer, los leones también, los osos, qué sé yo, todo animal que esté fuera se la pueden comer, desprotegidas. Mucha gente, hermanos, se va del redil y dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ahí todos somos hipócritas y por la causa de una persona le echan que toda la iglesia es mala. Mejor me voy a mi casa, ahí voy a leer mi Biblia y ahí voy a poner mis alabanzas y ya. Hermano, ¿tú crees que una persona se puede edificar así? No, porque uno necesita, somos ovejas y las ovejas caminan juntas, no caminan separadas. Ahorita las ovejas cuando van caminando todas juntitas van. Y ahí el pastor ahí, a los que se van alejando y con el bastón tiene, por eso tiene el callado, ¿no? Esa curvita del esto, con el callado la agarra así en la cabecita y la jala de nuevo. Hermano, así muchas veces nuestro Señor Jesús va con el callado y nos jala nuevamente y nos mete. ¿Por qué? Porque queremos a veces queremos ir a investigar nuevos pastos. No saben que el peligro que estamos afuera. Hay peligro, hay leones, hay osos, hay, hermanos, serpientes que nos pueden morder. Pero si estamos juntos, por eso Pablo decía, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. La unción de Dios, hermanos, se manifiesta de esta manera. Es derramada en su pueblo. Somos ungidos de Jehová. ¿Tú te imaginas esa palabra que eres ungido de Jehová? Ungido, que significa somos separados para Cristo. El pastor no ungía a los osos ni a los leones, ungía a sus ovejas para que no sean atacadas. El Señor a los demonios no los va a ungir, unge a su pueblo. Ya los demonios están perdidos, pero unge a las ovejas que son suyas. Y a las que están lejos, va y las busca, las venda, cura sus heridas, las pone sobre sus hombros y las trae nuevamente al redil. Y hermano, esa ovejita que ha sido traída va a estar feliz de estar con sus demás hermanos. Es así. O no, cuando estamos juntos nos alegramos. Porque cuando estamos solos, a veces el enemigo, hermano, comienza a atacar. Comienza a poner pensamientos, ideas. Nadie me quiere. El pastor ni siquiera me llama. Mira que esto, que lo... O sea, el enemigo, hermano, ataca, pero terriblemente. Pero cuando estamos juntos podemos darnos amor, abrazarnos, apoyarnos en oración, ¿no? Si es materialmente, también apoyarnos espiritualmente. Qué lindo es cuando el pueblo de Dios se une, ¿no? Las mayores victorias, hermanos, son cuando está el pueblo unido. Un pueblo unido y Dios en la cabeza. Nadie puede vencerlo. Tú y yo, hermano, hemos sido llamados para cosas maravillosas. El Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido para predicar las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, hablarles a los que están afligidos. ¿Cuántas personas vienen a ti a buscarse un consejo o una oración? Hay mucha gente, hermano, que viene y te busca. ¿Por qué? Porque saben que el Espíritu de Dios está sobre ti. Saben que eres especial. Saben que eres escogido de Dios. Y te van a llamar, te van a buscar, porque necesitan oír palabra de Dios. Y no la quieren oír, sino a través de personas que den fruto de que son hijos de Dios. Y es maravilloso, hermano, cuando nosotros oramos y sucede lo que... Y el Señor concede la petición que hemos estado, ¿no?, clamando. Maravilloso, hermano, uno se siente un regocijo. Mira que uno se regocija más por otros que por uno mismo a veces, ¿no? Por los logros de otros. Yo cuando veo que mi hermana es bendecida, por mi hermana es bendecida, yo me gozo, de verdad.
Porque veo el poder de Dios y el amor de Dios con todos. Porque otros serían, pues hermanos, imagínate, envidiando, imagínate un pastor envidiando, porque el Señor lo bendice a él, si yo soy pastor, a mí me tendría que dar más. Imagínate ese corazón de pastor. Ese no es pastor, es cualquier otra cosa. Pero yo me gozo con las alegrías de los demás. Me gozo cuando un alma entrega su vida a Cristo. Me gozo. ¿Por qué? Porque digo, Señor, no pensando en que, como muchos dicen, es que estoy haciendo tesoro en el cielo, porque por cada alma ya sé que ya no voy a tener una casita, voy a tener una casa más grande allá en el cielo. Porque piensan que va a ser como acá. Hermano, el cielo es diferente. Allá no hay que vas a comprar, que vas a tener tu casa así, con más lujo, un caserón. No, los lugares celestiales en Cristo Jesús son maravillosos todos. Todos. Aunque brilles así o brillas mucho. Mira que si el Señor Jesús dijo, Juan el Bautista es el más pequeño en el reino de Dios. Y no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Pero nosotros hemos tenido una bendición mucho más grande. Pero no por ello Juan el Bautista y los demás profetas, y desde Adán van a sentirse, ay, mira ellos, qué privilegiados, nosotros no tenemos lo de ellos. Todos allá en el reino de Dios gozan, porque la presencia de Dios está ahí. Donde está la presencia de Dios, hermano, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad. Tenemos que ser espirituales también. No pensemos solamente en lo material, porque a veces buscamos a Dios para que nos satisfaga y nos conceda las peticiones de nuestro corazón en lo material. El Señor dice la palabra, buscad el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Entonces, ¿para qué nosotros nos afligimos por lo material? Si tenemos que buscar las cosas de Dios, su reino. Y buscar su reino es dejarnos reinar por Él. Porque ¿para qué vamos a ir a un reino donde vamos a hacer lo que nos da la gana? Imagínense, ¿no? Es como que tú vayas a donde está en Inglaterra y hay una fiesta en el palacio y no te quieres someter a las reglas de ese lugar. Entonces tú te vas pues en jean, en polito, y yo voy a la fiesta porque yo no soy de aquí, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. No te dejan entrar. En restaurantes que son así, si no usas corbata y saco no te dejan entrar. Imagínense ahora en el palacio, pues. No puedes entrar como te da la gana. Hay reglas de etiqueta también. Hasta para comer, hermano, la cantidad de cubiertos para acá y la cantidad de cubiertos para allá. Ni sabes qué cubierto vas a agarrar, estás mirando desde el costado quién agarra primero, ¿no? Y de repente uno no sabe, también dice, agarro esta, y todos agarran lo mismo. Y no sabe, hay reglas de etiqueta también. En el reino de Dios también hay, hermano. También hay todo eso. Cuando estemos en la cena ahí del Señor, hermano, ahí van a estar va a estar la mesa. Yo no sé si hay cubiertos o no, pero lo que sí vamos a comer es del alimento espiritual que nos va a dar el Señor ahí. Desde ya nos está dando su unción. La unción trae presencia de Dios donde hay libertad. La unción nos cubre. La unción nos protege de toda acechanza que el enemigo quiere hacer. No va a permitir que pensamientos malos vengan a tu mente. Para eso el Señor hizo la unción. Puso su unción sobre nosotros. Y es más, nos dio algo maravilloso, nos dio la armadura para resistir al maligno. Nos dio el yelmo de la salvación, nos dio el escudo de la fe, la espada, que es la palabra de Dios. Porque miren que de toda la armadura el Señor nos da espada. Porque no es solamente resistir ahí los golpes, ¿no? Con la armadura, no me va a pasar nada aquí. También nos dio espada para poder atacar nosotros y echar fuera todo enemigo. Un soldado, imagínense, que esté ahí, que reciba y no ataca, ¿no? Con la palabra de Dios, la espada de la palabra. Hermano, esa palabra que usaba Jesús cuando el diablo lo tentaba, la espada. Fuera aquí. A solo Dios servirás y solo a Él, ¿no? Obedecerás, a Él solo adorarás. Si postrado me adoraré, Él, palabra, escrito está, decía Jesús. Tú y yo también tenemos que decir,
escrito está. Cuando ven un ataque, escrito está. Cuando te falte algo, escrito está. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escrito está. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escrito está. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren su presencia siempre, en todo momento? Para querer la presencia de Dios solamente basta abrir tu boca y decirle: Señor, te necesito. Ayúdame. Aquel que no pide ayuda, ¿quién va a saber que está en necesidad? La oración es el instrumento que nos ha dado el Señor. Es la vía para poder clamar a Él y para que Él pueda suplirnos de todo lo que nos falte. Oremos, abramos nuestra boca. Si el Espíritu de Dios nos pone a profetizar, profetiza también, hermano. No te quedes callado. A veces, muchas veces, el Señor nos pone cosas para decirle a alguien y nosotros nos quedamos callados. Y el Señor, hermano, Él nos hace problemas. Él no lo quiere decir tú, pues viene la unción sobre otro y se lo dice. Y después, cuando escuchas que lo que le está diciendo, el Señor me puso que yo lo dijera y no obedecimos. Es importante obedecer también. La unción también trae obediencia. A pesar de que fallemos, el Señor ha puesto sus ojos, su mirada, ha puesto sus manos, ha puesto su cobertura sobre cada uno de nosotros. Por eso hoy, en esta mañana, hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, de que Él nos llene de esa unción fresca. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por tu pueblo, así como derramaste, Señor, tu Espíritu Santo sobre esos 120, así como derramaste, Señor, tu Espíritu Santo sobre aquellos gentiles, Señor, con Cornelio en la cabeza. Señor, ese mismo Espíritu descienda sobre tu pueblo el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Esa unción que pudre todo yugo. Señor, todo pensamiento, toda artimaña que el enemigo ha querido hacernos. Toda cosa maléfica, Señor, que el enemigo ha querido poner delante nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros lo echamos fuera. Y abrimos nuestra boca, Señor, para que salga ese poder de la unción tuya. Declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Que el enemigo, Señor, no va a hacer con nosotros ni con nuestros hijos nada malo, Señor. Los cubrimos, Señor, a nuestra descendencia. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, de que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro estandarte, que tú eres nuestro sanador. Tú, Señor, y solamente tú, oh bendito Rey, al cual hemos puesto nuestra confianza en ti. Y te pertenecemos, Señor, a ti. Pues tu palabra misma lo dijo, somos plantío tuyo, Señor. Tú eres el que nos has plantado en esta tierra. Somos ovejas de tu prado, Señor. Te pertenecemos a ti, oh bendito Rey. Si hay alguna oveja que necesita ser vendada, ungida, Señor, con ese bálsamo, úngenos, Señor. Limpia nuestras heridas. Sánalas, Señor, en el nombre de Jesús. Sana nuestro corazón, oh bendito Dios. Sana nuestra mente, bendito Señor, maravilloso Rey. En esta mañana, Señor, recibimos de parte tuya esa unción fresca. Oh bendito Dios. Esa unción, Señor, que solamente tú la das. Como dice esa alabanza que dice: la unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Aleluya. Y sí está obrando, sanando,
limpiando, purificando, fortaleciéndonos, Señor, haciéndonos más valientes, Señor, con coraje para enfrentar, Señor, todo obstáculo, todo gigante. No le tememos, pues así la misma unción estaba sobre David, no le temía al gigante. Todo el pueblo estaba muerto de miedo, hasta el mismo rey Saúl no se atrevía a enfrentarlo, pero un joven, el cual fue ungido por ti, Señor, no tuvo temor y se enfrentó al gigante y declaró que hoy mismo le iba a cortar la cabeza con la misma espada del enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, con esas armas que nos ha querido atacar el enemigo, con esas mismas armas perecerá él. En el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Tuvo que salir la hermana Teresa que estaba dirigiendo, pero en este momento vamos a orar y a pedir por las ofrendas, los diezmos. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice en el Salmo 65, aleluya, nos dice, verso 9: visitas la tierra, oh Dios, y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de agua. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen los surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Gracias, Padre. Tu generosidad es grande con la naturaleza. ¿Qué podemos decir tus hijos, Señor? Tú nos bendices en gran manera. Y en esta mañana declaramos que de lo dado de tu mano, hoy bendecimos tu obra, Padre. Amén. Podemos pasar delante y con gozo, Señor, ofrendar. Y es más. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor. Eres bueno, grande. Gracias, Señor. Aleluya, eres grande, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú conoces nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y sabes, Señor, conoces a cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, bendecimos las ofrendas, los diezmos, Señor, que tú nos has dado una vez más. Declaramos que de lo dado de tu mano, Señor, hoy bendecimos a tu pueblo. Gracias, Padre, gracias. Bendice a mis hermanos, te pido en esta mañana, envía a tus ángeles que acampen alrededor de cada uno de ellos. Los acompañe, Señor, así como han guardado su entrada, también guardarán su regreso, sus hogares y serán de gran bendición. Están despedidos, amados hermanos, bendecidos. Los días viernes nos volvemos a comunicar, que son los días en que aprendemos, conocemos cada día y nos alimentamos más de la palabra de nuestro Señor, que nos fortalece y nos hace mejores cada día. En el nombre de Jesús, bendecidos sean. Amén y amén. Están despedidos, amados hermanos.